Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, bien amigos, gracias por seguir. Vamos a analizar, el presidente Daniel Noboa y su gobierno han cumplido una semana, ayer justo cumplieron una semana de gobierno, muy poco tiempo para evaluar, pero en muy poco tiempo han pasado muchas cosas que han generado polémica, incluso esta relación tensa con la vicepresidenta de la República acaparó muchos espacios en los medios de comunicación, en las redes sociales, creo que de manera innecesaria inclusive. Pero vamos a analizar este tema con Stephanie Macías, ella es estratega política. Gracias, Stephanie, por acompañarnos como siempre. Y empecemos por esta calificación a la primera semana del presidente Noboa. Buen día. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Comencemos con lo obvio, es una semana diferente, es una manera de hacer política diferente, es una manera en la cual nos estamos acostumbrando a estas nuevas formas entre novedosas, jóvenes y quiero remarcar diferentes. Lo que sí tiene un componente adicional que es que tienes un secretario de comunicación con una experiencia que te ayuda a profundizar los temas y un poco ir avanzando en contexto y coyuntura. En cuanto a eso, me parece una semana desde un punto de vista de comunicación súper robusta. En cuanto a estrategias y políticas, estamos viendo las nuevas formas y los nuevos fondos de este presidente que es diferente. ¿Diferente en qué básicamente? Aparte de su edad, de sus formas, Milton. Sus formas de comunicar. Es un hombre pragmático de muy pocas palabras. Es un hombre que estamos viendo que su gestión es más hacia la acción. Es un hombre diferente hasta en su presentación. Yo comentaba, vimos ayer, fue ayer o antes de ayer lo del metro, en lo cual vimos al alcalde, al presidente de la asamblea, San Corbata, y él estaba en jean y chompa de gamuza. Lo que te quiero decir es que hasta en sus formas es diferente. Hay un aire fresco en esta diferencia, después de tener muchos años de una guerra política. Sí se siente como que se bajan las aguas, como que él no está pensando en contestar, en atacar, en guerrear políticamente, está pensando en ir en lo suyo. Y eso muestra un poco su pragmatismo. ¿Y por qué digo muestra un poco? Porque la campaña fue tan corta que alcanzamos a tener, como los americanos dicen, un glimpse. Vimos un poquito de lo que él era como candidato y como persona, pero no sabemos la profundidad. En anteriores ocasiones tú podías decir, el presidente Lasso tiene estas características y si dices esto o haces esto se va a incomodar y si se incomoda estas serán las reacciones. Lo mismo en anteriores presidentes. En este caso, tiene mucho reconocimiento nacional, pero poco conocimiento de profundidad de él, cuáles van a ser sus reacciones. Entonces, cuando pasa lo que está pasando hoy, todo el mundo dice, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Va a reaccionar? ¿Va a responder? ¿Va a decir? Él no se inmuta, él sigue. Entonces, por eso te decía que es una manera nueva. Estamos acostumbrados al dime y direte de lado y lado, y aquí él sigue su camino y no se inmuta. Es una manera nueva. Tenemos que ir viendo en el tiempo si es una manera mejor. Es que creo que en este caso no es también es un cambio generacional. Estas nuevas generaciones, tampoco me quiero dar de vieja, tengamos claro, pero es importante para que los que nos escuchan, no soy tan vieja. Pero yo tampoco. Esta generación también le rehúye el conflicto, no por miedo, no por ausencia de sustento y argumentos, sino que lo creen necesario. Están dispuestos a sustentar y argumentar sus puntos sin tanta controversia. Y eso veremos en las nuevas actitudes que va a tener este gobierno de no confrontación, no solo por un tema electoral, sino porque por lo que estamos viendo el presidente es así. Son las 8:29. Estamos conversando con Stephanie Macías. Ella es estratega política sobre la primera semana del gobierno del presidente Noboa.
Hola, Stephanie, le saluda Verónica Larrea. Y sobre esta primera Hola, semana, Verónica, buenos días. ¿qué tal? Hemos visto algunos hitos, por ejemplo, bueno, este de las diferencias con la vicepresidenta, también la reestructuración de la vicepresidencia, este primer proyecto de ley económico urgente que envió, el cambio de la cúpula de las Fuerzas Armadas y también un poquito antes lo que ocurrió con este acuerdo de gobernabilidad alcanzado por el presidente en la Asamblea Nacional entre el PSC y el correísmo. ¿Cómo vemos de estas acciones? ¿Podría calificarlas de acertadas, desacertadas? ¿Cuál sería su evaluación, Stephanie? Yo creo que estamos viendo una estrategia en la cual el presidente, perdón, y su equipo, tiene claro que tienen 100 días. 100 días para avanzar. ¿Y por qué digo que tiene claro que son 100 días? Normalmente se hablaba de los famosos primeros 100 días porque era una suerte de paz, de generación de dudas razonables, te vamos a dar una tregua. Y aquí hay un aditivo diferente. 100 días porque en marzo y abril comienza la precampaña presidencial. ¿Qué significa esto? Que todo el que quiera ser o aspire ser considerado en sus movimientos o partidos políticos para encabezar una lista, llámese de asambleístas o de candidato presidencial, en marzo y abril va a comenzar a generar ronda mediática, activación de redes. ¿Y cómo lo haces para darte a conocer? No solo con un plan, sino también hablando y mostrando a la ciudadanía lo que al parecer o a tu parecer el gobierno está haciendo mal. Entonces tienes 100 días que no vas a tener un ruido mediático y con esos 100 días tienes que tratar de avanzar. Con esto en mente, creo que el presidente lo que ha hecho es identificar cómo puedes pasar tus dos leyes antes de estos 100 días, porque sabes que en marzo borra y va de nuevo. El que siquiera considere que esta alianza va a durar todo el gobierno, sería neófito considerarlo. Creo que esto es una estrategia a corto plazo, enero, febrero y marzo, para poder avanzar el mayor número de no solo de proyectos, sino en identificar dentro del gobierno cuáles son estas victorias inmediatas o estos quick wins que puedan dar la sensación a la ciudadanía de que el gobierno está avanzando hacia la dirección que ellos habían propuesto. Ahora, un tema que lo planteó Vero hace un momento, que no estaba programado, es esta tensa relación con la vicepresidenta. Ya se veía en la campaña electoral que no había un acercamiento, o más bien dicho, que había un distanciamiento entre ellos. No sabíamos cuán grave iba a ser. Creo que todos nos sorprendimos al ver que es más grave de lo que nos imaginábamos. Es decir, entrando y teniendo un conflicto entre el binomio presidencial. ¿Lo manejó bien? ¿Lo está manejando acertadamente el presidente? Creo que ya, una vez que ya cruzamos ese puente, ya no hay vuelta atrás. Creo que la vicepresidenta es una mujer inteligente que ya asumió una posición el día de hoy. Ya con sus declaraciones podemos asumir que ella está generando una plataforma electoral 2025. Sus argumentos nos hacen pensar que ya ha tomado una decisión y es una decisión en la cual va a ser hipercrítica del gobierno actual, lo ha hecho público, y creo que tiene una estrategia de no solo de implementación, sino de comunicación para lo que serán los próximos 18 meses. Donde quiera que esté, podemos asumir que va a ser una plataforma y una identidad muy activa, no solo en redes, sino en medios, para que esto lo ayude como una plataforma de reconocimiento y una posible candidatura. Entonces Si está fuese el pensando caso. más en ella, está pensando en su futuro político, no está pensando en el país. Creería yo, por lo que estamos viendo, que con las cartas, como se dice coloquialmente, que les han dado, ya hizo su presentación de cartas. El presidente le dio una designación y ella ha asumido esta designación con un acompañamiento mediático, con una agenda mediática, con unos puntos estratégicos, desde un punto de vista ni siquiera poniéndole una connotación, solo desde un punto de vista estratégico. Si yo a ustedes les presento una hoja en blanco y negro, ¿cuál debiese ser la estrategia? Ella está siguiendo uno a uno las estrategias para generar una plataforma de reconocimiento para una eventual candidatura. Y entonces, digamos, el presidente no responde públicamente a esto, manda comunicados, le manda a la canciller, le manda a ella mismo, a Israel,
ese manejo del presidente que está teniendo en este tema de no ponerse en el pico a pico, de no responderle cuando ella dice el presidente me ha defraudado, o me siento incómoda en el gobierno, o el pacto con el correísmo va a terminar derrocándolo. El presidente... Pero está siendo coherente, Milton, con lo Sí. que él ha sido. ¿Te acuerdas que en campaña había una campaña negativa fuertísima en su contra, introduciendo cierta narrativa en contra de él, de su familia, y él nunca respondió? A pesar que a veces uno dice, bueno, ¿en qué momento por lo menos hay un comunicado diciendo o desmintiendo A, B o C? Él nunca lo hizo. Creo que parte de su imagen y de lo que él es, él sigue adelante, no responde. Y esto de alguna manera alimenta también el concepto que tenemos de que él no va a responder y va a generar este intercambio. Él va a seguir por su camino y no va a dejar que este ruido externo, que también en este momento es interno, un poco bloquee los objetivos que él tiene. 8:35. Estamos hablando con Stephanie Macías, estratega política, sobre el gobierno del presidente Noboa en sus primeros días. Bien, ahora Stephanie, pensando en qué tanto le puede haber sumado o restado estas acciones, sobre todo este impasse con la vicepresidencia, ¿cuál es su criterio respecto a ello? ¿O cree que Daniel Noboa jugó bien sus cartas en esto? Creo que veremos los números más adelante. Creo que hoy, tomando la temperatura electoral y la temperatura ciudadana, fue lo adecuado no subir la temperatura de la confrontación. Acordémonos algo que suena repetitivo, pero es una realidad. El ecuatoriano lleva casi 2 años y medio en campaña. Tuvimos la campaña del presidente Lasso, donde ganó la presidencia. Tuvimos consulta popular, tuvimos elecciones seccionales, tuvimos muerte cruzada, primera y segunda vuelta. Y ahora vamos a tener una precampaña que comienza en marzo-abril. La gente está desgastada y está apática a la política. Y no hemos abierto paréntesis el desgaste que fue el Ejecutivo y el Legislativo en el gobierno anterior. Entonces, con esto en mente, aumentar la temperatura y el ruido mediático político al ciudadano que cuando terminó la segunda vuelta un poco hizo como un aire de, bueno, qué tranquilidad, ya terminó esto, ahora sí, veamos nuestro objetivo, enfoquémonos en lo necesario, que es sacar adelante a nuestras familias, a nuestros negocios, a nuestra comunidad. Subir este ruido y esta temperatura política también desgasta a la ciudadanía. Y eso estoy segura que lo están considerando. Recojo lo que tú dijiste hace un momento, Stephanie. Aquí no hay los primeros 100 días. Estamos en un periodo tan corto que aquí se puede decir, aquí hay los primeros 18 meses y quizás los únicos. Pero el presidente ha dicho desde el principio, yo voy por la reelección. Y para ir por la reelección, el presidente necesita ir teniendo conquistas casi a diario, porque en este periodo tan corto necesitas mostrarte ganador desde el inicio, como lo hizo, ¿no? Me encanta la frase que no es carrera de velocidad, sino de resistencia, porque al final del día todos vamos a llegar, a todos nos va a salir el sol a las 6 de la mañana del mismo día de las elecciones del 2025. Entonces creo que de esta manera, si estamos hablando que no es velocidad, sino de resistencia, les tocará ser lo más asertivos posibles, con los menos errores forzados posibles en 18 meses, dando resultados. Y esto es la famosa, lo que estamos hablando de las victorias inmediatas, identificar dentro de cada cartera de Estado cómo puedes ayudar a que el gobierno y este aparataje estatal siga avanzando de a poco, pero hacia el camino trazado por el señor presidente. A ver, pero el inicio ha sido intenso, como le es. puso Carlos Vera el otro día en su programa, un inicio fulgurante. Esa es la palabra. Y es un inicio fulgurante desde la acción y desde la estrategia, porque no solo que lo está haciendo, sino que lo está comunicando muy en su manera. El día que salió con el video en redes donde rompía la hoja de la tabla, debo confesar, y ya les dije que no soy tan vieja, que cuando vi que rompió la tabla dije, uy, como que las formas de alguna manera me llamaron la atención, pero después me di cuenta que estaba siendo coherente con lo que él es y su comunicación. Él estaba comunicando de una manera formal a los que estamos acostumbrados a un comunicado oficial, mucho formato más formal, y estaba comunicando al 69% de la ciudadanía, que son jóvenes que se están informando a través de redes.
Entonces, desde un punto de vista de gobernanza lo está haciendo y desde un punto de vista de comunicación está manteniendo esta conexión y esta comunicación constante con la ciudadanía. Ahora, ¿qué tan efectivas son estas acciones? Porque también fue muy criticada esta tabla de eliminación bueno, esta eliminación de la tabla de consumo mínimo, porque muchos dicen, bueno, se requiere una reforma al COIP y otros temas técnicos que no lo ven aplicable. Igualmente, su reforma económica urgente, dicen, no ataca los problemas principales y económicos de nuestro país. Entonces, allí también, si bien la comunicación ha sido diferente, quizás ejecutiva en esta semana, porque se ha dado algunos temas, no es lo más técnica o lo más adecuado. Yo creo que en un gobierno nunca vamos a tener al 100% de la ciudadanía a favor. Creo que el hecho que haya tomado la decisión de presentarlo ya muestra que él está intentando avanzar. Parte de la democracia es poder generar espacios de diálogo y de hablar de los temas, pero para hablar de los temas hay que ejecutar los temas para poderlos conversar. A veces mucha planificación nos genera este problema de no poder avanzar. Y bajo esta premisa creo, por lo que hemos visto, que él está dispuesto a avanzar a pesar que no va a ser de todo perfecto, pero veo que esa es la tónica, lo estamos viendo. Bien, Stephanie, muchas gracias por ser tan práctica en estos comentarios y didáctica para entender y analizar estos primeros días del presidente Daniel Noboa, que ha empezado, sí, como tú bien lo describes, diferente. Esa es la palabra. Gracias y buen día. Un buen día, gracias por la invitación. Chao, chao. Stephanie Macías, estratega política, 8:40. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver para hablar de la reforma tributaria que está ya en trámite en la Asamblea. Volvemos. Sí.